Hola amigos de la provincia del Carchi, a través de la señal de Norvisión queremos invitarles a participar de la siguiente entrevista con Lorena Tapia. Ella es la ministra del Ambiente, temas de mucho interés para la comunidad. Bienvenidos. Señora ministra, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Un tema macro que se viene para el Ecuador y que está relacionado con lo que está pasando en el país relativo a las áreas protegidas. Se viene un gran encuentro de competencia a nivel latinoamericano de cuestiones de naturaleza. Y yo quería preguntarle, las propuestas que se hacen desde Latinoamérica para lo que se viene, las propuestas que hace el Ecuador, ¿son viables? El hecho de que los países más poderosos que contaminan tengan que compensar a los países que producen bienes naturales, ¿es lo que se va a llevar allá como propuesta? ¿Qué tan lejos estamos para llegar a algo así? Bueno, gracias por la invitación. Yo hablaría, para responder a su pregunta, justamente desde lo que el presidente Correa haya dicho. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de un tema político, no de un tema necesariamente técnico. Las propuestas que el Ecuador ha hecho son absolutamente viables desde el punto de vista técnico. Emisiones netas evitadas, que era lo que Yasuní significaba. Que Yasuní no haya podido avanzar por una falta de respuesta internacional no significa que la propuesta estuvo mal o que el Ecuador haya abandonado esa visión. Tanto que fue uno de los aspectos del discurso que el presidente Correa compartió cuando fui invitado al Vaticano. Es decir, ese reconocimiento a los países que deciden dejar sus recursos en tierra, pero que los países que se benefician de esos bienes y servicios ambientales que de manera gratuita disfrutan, digamos, la calidad del aire que genera la Amazonía, se verían obligados a reconocer, es decir, el recurso económico o ese incentivo económico por dejar esos recursos intactos en el subsuelo. Completamente viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Usted tiene allí varios actores que responden de diferentes formas en función de distintos tipos de intereses. Y ahí puede ser la traba. Definitivamente es lo que pasa cuando uno va a estos espacios internacionales. Pero Ecuador ha encontrado una oportunidad importante que estoy segura que básicamente con este compromiso y esa visión de liderazgo que el Ecuador ha asumido en cuanto a temas ambientales se refiere, la CELAC le permite. Recuerde usted que Ecuador hoy tiene la presidencia de la CELAC. Los primeros días de noviembre se realizará una reunión de cancilleres y ministros de ambiente aquí en Quito. Y nos sentaremos a hacer un esfuerzo por llevar una posición que sea común de aquellos quienes formamos la CELAC. Una de las más grandes debilidades cuando uno va a esos espacios internacionales es no ir con posiciones comunes cuando a bloques de negociaciones se refiere. Así que hemos hecho un esfuerzo previo, técnico, pero también político, que se pondría allí ya en firme en los primeros días de noviembre, por identificar qué aspectos nos unen a aquellos quienes formamos la CELAC. ¿Se puede torcer la historia entonces? Sí, y en eso hay que pensar, siempre hay que pensar en grande. Así que elijamos uno o dos temas, que tengamos una común posición, ya nos da una voz mucho más fuerte que ir allí a plantear posiciones distintas que básicamente debilitan lo que se plantea como país de manera individual. Tema macro, los premios Latinoamérica Verde, paralelamente, mire que esto va a ocurrir en algunas semanas, lo de la COP va a ser semanas más, y Ecuador el epicentro, entre comillas, de Latinoamérica Verde. ¿Qué significa el tener en Ecuador a 500 proyectos finalistas de propuestas ecológicas para el mundo y Ecuador participando con su cantidad de propuestas también como parte de esas finalistas? Usted hace una buena relación, que fue la razón por la que como Ministerio del Ambiente decidimos impulsar este proyecto de Premios Latinoamérica Verde. Y dijimos, ¿cómo hacer que Ecuador y Sudamérica, Latinoamérica fuera el centro previo a lo que va a pasar en París? Es hacer que a través del impacto internacional que este evento va a tener, los diferentes países conozcan qué pasa en Latinoamérica en cuanto a iniciativas ambientales. La temática del concurso son 6 temas, pero los 6 temas están relacionados con cambio climático. Tiene biodiversidad y bosques, tiene energía y tiene otro tipo de categorías que están relacionadas con cambio climático. Así que, ¿cuál es la oportunidad de Ecuador de ser el centro de atención mundial cuando a iniciativas ambientales se tratan, pero también dar un mensaje a nivel de Latinoamérica y decirle a los países que son los grandes contaminadores, que aquí, pese a que somos marginalmente responsables del cambio climático,
actuamos, que tenemos iniciativas ambientales concretas y que además volvemos a este proceso ciudadano. Porque aquí tiene participantes de empresas privadas, tiene comunidades. Hay un caso que ya está precalificado entre los 500 que corresponde a aquella comunidad que habita dentro del Parque Nacional Yasuní o Aurani, que encontró en la producción, por ejemplo, de chocolate una forma de un negocio sostenible, un área protegida que reduce la presión sobre cualquier otra actividad que pudiera generar un impacto ambiental. O proyectos presentados por otros países como Colombia, que le apuntó a una iniciativa de reciclaje. O lo que pasa en Uruguay con reciclaje también de ropa, que está generando buenos resultados desde el punto de vista ambiental. Todo esto suma, nos vuelve el centro del mundo, nos genera atención. Y Ecuador está presente aquí a través de un stand. Allá hablaremos de políticas públicas y de acciones concretas. Reforestación, sociobosque, todo lo que conocemos. Pero también debe tomarse en cuenta, o si no, escuchar aquellas voces que son absolutamente anti-extractivas, pero a la forma antigua, a ultranza, de que no se debe mover a la naturaleza. El Ecuador es un país petrolero y ha decidido explotar sus recursos de manera responsable. De hecho, el Ministerio del Ambiente ha incursionado en las áreas protegidas donde se maneja el tema de la extracción de recursos naturales. ¿Cómo desde este tipo de foros concientizar a los ecologistas extremos que ven en la extracción algo que no debe pasar y que sin duda alguna vemos que es un mecanismo viable para luchar contra la pobreza, pero haciéndolo bien? Creo que los premios Latinoamérica Verde tal vez no abordan la posibilidad de dar una respuesta a ese sector. A ese grupo que hay que respetar su posición, yo siempre invito a informarse. Cuando hablamos de responsabilidad en la explotación, el caso puntual, vamos a mencionar el bloque 43 ITT, el Ministerio del Ambiente tiene una posición muy transparente. Hay una plataforma disponible, hemos tenido acceso al área protegida, hemos visitado el sitio, hemos conocido el manejo de diferentes salvaguardas. Hay aquí acciones concretas. No es retórica, son acciones concretas y un rol de la autoridad ambiental que cuida que ese manejo y operación sea en cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana, que en cuanto a actividades petroleras es muy exigente. Volviendo a Premios Latinoamérica Verde, si es una oportunidad de un mensaje a ese grupo. Y es una oportunidad de un mensaje cuando hablamos de acciones ciudadanas y concretas que permiten dar una respuesta positiva frente a impactos ambientales. Así que invitar a ese grupo a que se sume, a que visite, a que vea lo que pasa en Ecuador, a que vea lo que pasa en Sudamérica y no centrarnos en propuestas y en mensajes negativos. Latinoamérica está avanzando. Latinoamérica es muy responsable en cuanto a recursos naturales se trata. Y Ecuador es pionero con su constitución para hablar de responsabilidad ambiental. Tomando en cuenta que Ecuador tiene el 20% de su territorio como áreas protegidas, y esto debe también ser un mensaje. Así como es un país petrolero, exportador, es un país cuyo 20% es de áreas protegidas. Eso debe dar un mensaje al mundo. Un porcentaje bastante alto cuando vemos la relación de superficie que el Ecuador tiene. Y esa superficie, que lo ha hecho uno de los países más megadiversos del mundo, abocó sin duda alguna que durante el gobierno del presidente Correa se incrementara el número de áreas protegidas en el Ecuador. Hoy tenemos 51 áreas protegidas. Hoy la inversión de áreas protegidas ha significado un impacto positivo en la economía ecuatoriana. Las áreas protegidas son hoy vistas como una parte importante de la economía ecuatoriana. Recuerde usted que antes había el cobro de un pago por un ingreso a la área protegida, hoy es gratuita. Y la cantidad de ecuatorianos y de extranjeros que hoy la visitan han vuelto a las áreas protegidas un centro de referencia de manejo, pero también de impulso en la economía ecuatoriana. Para terminar, ministra, las áreas protegidas que muchas veces se ven amenazadas por el tema de incendios. Para ir terminando, un tema puntual. Han habido afectaciones de áreas protegidas, competencias del Ministerio del Ambiente. Tenemos el Paso Ochoa, tenemos en Chimborazo, en el Cajas, que es una de las reservas declaradas. Sí. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo hacer de esto conciencia para que no se extienda y no se repita en otras temporadas? Bueno, en cuanto a incendios se refiere, forestales, la competencia del Ministerio del Ambiente, como usted bien lo menciona, es frente a áreas protegidas. Alrededor de 3.200 hectáreas hoy afectadas, en cuanto a áreas protegidas se refiere, fuera de lo que es competencia de municipios. ¿Cómo hacer que esto no siga pasando? Eso es un tema permanente de educación para los ecuatorianos, para los extranjeros que las visitan, y eso es un plan de trabajo permanente del Ministerio del Ambiente, que incluye prevención y educación, acción cuando hablamos de incendios y remediación cuando ese incendio se ha producido y genera
impactos. Así que el trabajo es permanente. Una de las mayores causas de estos incendios son las malas prácticas agrícolas, que hacen que, por ejemplo, la quema sea utilizada para preparar la tierra previo a poder usar esa superficie para siembra. ¿Qué hace el MAE aquí? Trabaja con las comunidades permanentemente con el mensaje que esa no es una práctica, que hay otras alternativas técnicamente correctas que no generan impactos ambientales. Educación permanente. Difundir también hoy lo que significa el incumplimiento de la normativa legal, que hace que en el Código Integral Penal frente a un incendio forestal hayan sanciones como antes no se establecía. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, tema sin duda de mucho interés, no solo locales, sino también a nivel global, donde el Ministerio del Ambiente tiene una fuerte incidencia desde el Ecuador. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.